lo que son los paneles de control. Como parte de los paneles de control o de las características que hemos tenido, nosotros vamos a analizar un poco en qué consiste un panel de control y para este caso nosotros vamos a plantear un par de ejemplos de lo que sería un panel de control. En la figura podemos ver un panel de control que se utiliza, por ejemplo, para un avión. Como podemos visualizar, tenemos panel de control que nos permite ver la parte de la altura, la temperatura, la velocidad, presión atmosférica en un avión, así como los demás elementos importantes para la buena conducción del aparato y en este caso los indicadores tanto de temperatura, combustible, etcétera, etcétera. Un panel de control un poco más familiarizado con nosotros es lo que tenemos en el vehículo, como un velocímetro, cantidad de gasolina, millaje, etcétera, etcétera. Ahora nosotros vamos a revisar lo que es un panel de control desde la óptica de lo que es el Windows. Primero que todo vamos a ubicarnos en el siguiente menú. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, qué es el panel de control. El panel de control está segmentado en estas áreas, como pueden ver. Tenemos la sección de sistemas y de seguridad, que está por categorías, si ustedes se fijan. Aquí lo tenemos por categorías. Así que estamos en esta área, por ejemplo, el sistema y la seguridad, red e internet, hardware y sonido, los programas, cuentas de usuario, apariencias y personalización de apariencias, reloj, lenguaje, región, etcétera, y fácil acceso, como quien dice, ayuda. Primero vamos a revisar un poco la parte de la seguridad. En la parte de seguridad, como pueden ver, tenemos algunos elementos importantes como un centro de acción, que es como el área de donde nosotros podemos ir a ver las cuentas de usuarios, algunos problemas comunes que tengamos. Quizá una de las cosas importantes que podamos destacar en esta primera parte que estamos revisando, que es el sistema y la seguridad, esta parte se llama Windows Firewall. El firewall es un elemento que nos permite a nosotros filtrar algunos contenidos, algunos archivos de dudosa procedencia y que nosotros también lo vamos a complementar con un antivirus. Generalmente los firewall vienen, en este caso, por ejemplo, Windows ya trae su propio firewall, pero al inicio, pues, los firewalls son programas que tratan de velar por la seguridad del sistema y que obviamente le permiten también a usted estar un poco más seguro del tipo de infiltración de datos que se pueden estar dando. En muchas ocasiones, por ejemplo, un firewall evita que usted pueda estar descargando información como por ejemplo juegos, pornografía, música, entre otro tipo de cosas. Si tiene deshabilitado, por ejemplo, el firewall, entonces podría usted no tener problemas para este tipo de cosas. Para asegurarse si el firewall está activado o no, pues aquí lo podemos visualizar simplemente dándole un clic al firewall y nosotros vamos a ver que el firewall en este caso dice el firewall, el estado está desactivado. En mi caso yo lo tengo desactivado porque pues lo necesito en algunos programas que por ejemplo son un poco filtrados, pues necesitamos que les permita el acceso. Así que es importante que ustedes reconozcan un poco el sentir del firewall. También es importante que ustedes en el panel de control identifiquen la parte del sistema. Siempre hemos hablado de que el sistema es importante que lo distingamos para poder definir, por ejemplo, cuál es la versión que tiene a nivel del sistema operativo. Por ejemplo, aquí tenemos el Windows 7 Home Premium y bueno, que tiene una licencia a partir del 2009 que fue creado. Pero también es importante que veamos digamos, el fabricante, que es en este caso es Dell, y podemos ampliar un poquito la ventana para poder visualizar un poco más los componentes que vamos teniendo de lo que es el microprocesador. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo que es un Pentium Dual Core 2.2, memoria instalada 3 GB, 64 bits del sistema de operación. Y esas son de las cosas que también tenemos que ir notando. El nombre del usuario del grupo y también podemos ver este logo que significa que el software es genuino.
En algunas ocasiones aquí donde dice Genuine Microsoft es la parte donde también podemos visualizar si el software es genuino. Y si el programa es genuino, pues podemos hacer actualizaciones en línea y no hay ningún problema. Eso lo podemos hacer aquí cuando dice Windows Update para poder hacer actualizaciones, pero si usted ha copiado el software, si se lo ha instalado en forma ilegal, entonces es importante que no haga esta actualización porque le va a caer este mismo logo, y este logo pues que les acabo de estar enseñando, pues simplemente lo que les va a indicar que algún rato de eso su licencia la va a cancelar. Veamos qué más tenemos en el panel de control. Quiero que todos exploren esta parte del panel de control. Generalmente nosotros no nos damos cuenta que tenemos la Windows Update o las actualizaciones de Windows. Si usted tiene una copia ilegal de su sistema operativo, es importante que lo tenga desactivada esta actualización, porque de esta forma usted también va a evitar que Microsoft, que en este caso es el propietario de Windows, le esté enviando notificaciones de que usted tiene un software pirata o que tiene que revalidar la licencia. Dice, por ejemplo, bueno, en este caso esta computadora tiene la licencia genuina y Microsoft dice, bueno, tenemos disponibles actualizaciones para su computadora, una considerada como importante y 24 que son consideradas como opcionales. Entonces, estas notificaciones le llegan cuando usted tiene la licencia. En la mayoría de nuestros casos, en nuestro querido país, El Salvador, generalmente nosotros no actualizamos los software porque son ilegales. Generalmente el software pues lo conseguimos con algún amigo o algo por el estilo, nos sale cómodo y no tenemos, como quien dice, la facilidad de hacer esta actualización, porque si no es como ir a reportarse, tengo una copia ilegal, y obviamente no creo que ustedes lo quieran hacer, ni tampoco creo que se les haya ocurrido por su mente. Entonces hay que ver en este caso para qué se ocupa este icono de System, y también este que les estoy mencionando, que es Windows Update. Por lo general, si usted tiene una copia ilegal, las actualizaciones tienen que estar canceladas. Para otra cosa que es importante, así en breve, es que en Power Option o las opciones de energía es para salvar energía. Por ejemplo, si usted tiene una portátil y después de tantos minutos no toca la computadora, entonces es bueno que le desconfigure los tiempos que tienen asociados para que pueda ahorrar, ¿verdad? Ahí ponemos un ahorrador de energía para que usted pueda trabajar mejor y la batería tenga mejor rendimiento. Es como darle digamos así, la intensidad o la cantidad de iluminación que puede tener un monitor. También es importante esta parte, entonces se llama Backup and Restore, copias de respaldo, restauración, porque muchas veces nosotros instalamos programas y no sabemos si luego de instalar ese programa nuestro Windows va a seguir funcionando. Entonces esta opción es importante porque nosotros nos permite crear copias de respaldo, y esas copias de respaldo le está diciendo a usted cómo es hasta el día de ahora su sistema estaba funcionando. Si usted, por ejemplo, el día de mañana decide instalar un juego, entonces usted tiene que saber que ese juego posiblemente le dañe el sistema operativo, pero si usted hizo una copia de respaldo el día de ahora, pues puede restaurarlo fácilmente. Y bueno, se lo deja configurado el sistema operativo como que lo tuviera hasta antes de haber instalado un programa. Es importante que dominen esta área también. Luego que hemos visto las copias de respaldo, hay unas herramientas administrativas. Nosotros generalmente decimos que manejamos Windows, que eso es sencillo, pero realmente lo que nosotros estamos haciendo dentro de Windows no es manejar Windows, sino que lo que hacemos nada más es entrar y salir de un programa de Windows. Pero manejar Windows es más que eso. Manejar Windows, por ejemplo, pasa por administrar herramientas. Dentro de estas herramientas administrativas de Windows, por ejemplo, podemos encontrar estas que son para administrar los recursos. Por ejemplo, cuando usted enciende una computadora, cuando usted apaga la computadora, hay un programa interno de la computadora que le va registrando cada uno de esos movimientos, y eso se puede encontrar en Event Viewer, o como quien dice visor de eventos.
usted lo quiere ver, pues simplemente hay que tenerle las premisas activas para que le pueda mostrar un resultado. También aparecen las configuraciones del sistema, el diagnóstico de la memoria, cómo está, la parte de la administración de la computadora y los dispositivos que tienen asociados. Si su máquina no tiene activado estos servicios, muchos de estos servicios obviamente no los va a poder visualizar. Vamos a ver así a grosso modo uno de estos pequeños eventos. Por ejemplo, yo voy a ver el Windows Logs y a mí me interesa ver qué tiene. Bueno, entonces aquí yo puedo estar viendo por ejemplo qué es lo que tiene este Windows Log y me dice, bueno, servicios de audio están inicializados de forma automática. Por ejemplo, el sonido se inicia automáticamente. Veamos cómo actúa un antivirus, cómo lo registra Windows. Dice el antivirus Avast administrado. ¿De qué forma? Se inicializa de forma automática. No necesita que usted lo esté activando, sino que ya él automáticamente se instala. Entonces este visor de eventos nos permite ver más o menos cómo están configuradas las aplicaciones. Y por ejemplo aquí tengo Avira, también el antivirus se inicializa de forma automática. Obviamente son antivirus y se deben de activar de forma automática. Así que Windows trae una serie de herramientas administrativas que usted probablemente no sabe, pero es importante que lo sepan porque de esta forma se activa. Por ejemplo, cuando usted se va a conectar a una red en la universidad y ve que tiene red de conexión inalámbrica, aquí tiene un DHCP, que quiere decir es cuando usted se conecta a su casa o en la universidad y detecta la señal inalámbrica, entonces la detecta de forma automática, como aquí está programado, ya, y lo hace vía digamos, programa o esta característica que nos permite visualizar todas aquellas IPs dinámicas o conexiones dinámicas. Por eso es que lo hace su máquina, no es que usted tenga que hacer gran cosa. Por ejemplo, también en la última que vamos a revisar, si quisiéramos ver algunos otros elementos, podríamos ver, por ejemplo, esta parte de programas como audio. El audio de Windows se inicializa de forma automática. Desde el momento que usted empieza a ponerle un CD, entonces empieza a sonar. Y de esa forma, pues obviamente funciona esta parte de Windows, que es importante que la conozcan. Se llama, como les dije, son herramientas administrativas las que estamos revisando. Bien, ahora en las herramientas administrativas que hemos estado revisando, veamos. También en herramientas administrativas, generalmente nosotros tenemos esto que es el espacio libre de disco. Aquí nos permite ver cuánto tenemos de espacio libre en disco duro, ¿verdad? Vamos a ver cuánto tenemos. Ahí está haciendo el proceso, está limpiando algunos cálculos. Las herramientas administrativas, como aquí también lo podemos ver, dice defragmentar su disco duro. Quiero que averigüen qué es eso de defragmentar un disco. En breve se los explico. Y defragmentar un disco quiere decir que usted tiene una serie de datos que están desordenados dentro del disco duro, como cuando usted se va a sentar al aula y cada quien agarra su espacio y se sienta donde quiere. Pero si yo les dijera vamos a defragmentar el aula o vamos a defragmentar el disco duro, que sería lo mismo, es como quien dice, me van a ir llenando las líneas de pupitres según vayan llegando y todos van a quedar bien juntitos sin que hayan huecos ahí. Es decir, que van a caber muchos más datos ordenados a muchos más estudiantes bien ordenaditos en sus filas dentro del aula, a que estuviera cada quien por su lado, cruzados. Entonces, defragmentar el disco implica un poco eso. También es importante darle mantenimiento a su disco duro porque, por ejemplo,
Aquí ya estamos viendo ya un poco la defragmentación. Casi todos manejamos el internet y generalmente se crean archivos temporales de Windows. Por ejemplo, aquí tenemos 6.7, 6.78 megas de archivos temporales que se descargan cada vez que usted accesa a Windows a diferentes partes. Se instalan pequeños programas o pequeñas páginas, pequeños archivos que quedan dentro de su disco duro. Y si usted, como buen administrador, por eso se llaman herramientas administrativas de Windows, usted debe saber eliminarlas. Por ejemplo, aquí tengo eh, sitios web o páginas web fuera de línea, tengo también almacenados. Si tengo algunos juegos o algunos programas que pueden ser sospechosos, yo los podría eliminar. Imagínense, aquí tengo en la papelera de reciclaje casi 40 megas, más estos, quizás llegamos a 50 megas que estoy ocupando de forma inapropiada. Entonces yo voy a borrarlos, ¿verdad? Voy a borrar estos para limpiar el disco. Aquí dice limpiar el disco en el título, y ahora yo le voy a dar OK para limpiarlos. ¿Estamos seguros de que queremos borrar los archivos de forma permanente? Le damos que sí, y ahorita ya está limpiando el disco duro. Está, como quien dice, recuperándonos alrededor de 50-60 megas que tenemos en el espacio del disco duro subutilizado. También en las herramientas administrativas quiero que se averigüen un poco acerca de lo que es la creación y el formateo de un disco duro. Cuando hacemos el formateo de un disco duro, estamos hablando un poquito como de las particiones del disco duro. Y si ustedes se recuerdan, cuando nosotros vemos un disco duro, es como estar creándole las áreas en donde se van a almacenar los discos. Algunas computadoras traen 2 o 3 particiones, que quiere decir que trae la unidad C, la unidad D o la unidad F, y todos son parte del mismo disco duro. Hablar de las particiones, aunque ustedes van a ampliar más en esto, pero hablar de particiones es como estar hablando de una pizza o de un pastel de cumpleaños. Cuando yo digo, por ejemplo, voy a crear particiones, entonces es como que yo les dijera, vamos a partir la pizza en 5 porciones o en 8 porciones. Generalmente el disco duro se particiona en 2 o 3 partes, porque obviamente no se va a hacer muchas particiones porque quedaría desmembrado demasiado el disco duro. Así que hacer particiones en el disco duro quiere decir que yo voy a hacer 3 porciones de ese disco duro. Supongamos que su disco duro tiene 300 gigas de almacenamiento. Usted dice, bueno, voy a crear la primera partición de 100 gigas, la otra de otros 100 y la otra pues nos queda de otros 100 gigas. Tendríamos 100 gigabytes, ¿verdad? Para cada partición, y usted puede determinar y decir, bueno, voy a ocupar solo la partición 1. Y cuando usted decide, por ejemplo, que va a ocupar la partición 1, es como estar ocupando nada más una parte del pastel, y puede dejar guardadas las otras 2 partes para almacenar juegos o poder almacenar otro sistema operativo dentro de su misma máquina. Recuérdese que vamos a ver un poco la partición, cómo estaría el administrador de disco duro. Acuérdese que en la misma computadora usted puede tener Windows, puede tener el Linux, cualquier distribución del Linux, y que puede ser Ubuntu, Canopix, etcétera, etcétera. En este caso, por ejemplo, yo puedo ver la administración del disco duro. Fíjense bien, aquí tengo esta pequeña partición que es de 40 megas, que es OEM, que es Original Equipment, que es como quien dice de fábrica, que ya viene instalado. Aquí tengo una, digamos, de protección, o que es de 14 punto y algo de gigas, y tengo 218 para trabajos, aquí para trabajar lo que yo quiera. Entonces yo tengo básicamente, como quien dice, 3 áreas de este mismo disco duro, que estamos hablando del disco 0. Por eso es que es importante que ustedes reconozcan cuáles son las particiones de un disco duro. Ojo, un disco duro se particiona, no hay que confundir lo que es un disco duro con una USB o algún CD o etcétera. El disco duro es el que vamos a particionar. Por ejemplo, usted puede crear una partición. Por ejemplo, en esta partición
Si supongamos que estas tres particiones tuvieran mayor capacidad, bueno, estas tienen buena capacidad, en esta partición yo podría, si no fuera de protección, yo podría instalar el Windows 7 y en esta otra partición instalar el Linux, ya sea Ubuntu, Canopy, cualquiera. Así que yo en mi misma máquina podría tener Windows y Linux y podría trabajar con cualquiera de los dos. Hemos hablado de que se trabaja de manera independiente, pero eso va a depender de cómo usted administre su disco duro. O también a veces, Scan has been completed. entonces como podemos ver, bueno, recién terminamos de escanear. Entonces como podemos ver, podemos hacer muchas particiones, pero lo recomendable es tener dos o tres particiones dentro de su disco duro. Vamos a ver qué más tenemos dentro de las herramientas administrativas. Eh, Tenemos también la parte de las actividades dentro de herramientas administrativas. Tenemos algunas actividades que nos permiten ver un poquito cositas sencillas como programar algunas actividades, etcétera, etcétera. Cosa que obviamente ustedes se van a ir dando cuenta en la medida que exploren el Windows. Entonces hemos visto lo más destacado de esto. Podríamos mencionar, quizá lo más destacado de esto, lo que podríamos mencionar es que el panel de control es importante. La parte de firewalls, la parte del sistema, la parte también de las actualizaciones por cuestiones nada más de virus. Y también lo otro que es importante son las herramientas administrativas, digamos lo más destacado, ¿verdad? Si podemos también cambiar, personalizar, quiero que dentro de la clase ustedes vayan a probar y modifiquen, por ejemplo, las apariencias del escritorio de Windows, cambien un poco el fondo, cambien los colores, cambien los tipos de letras y también intenten ustedes de alguna forma visualizar o hacer puntos de restauración. Ojo lo que les estoy diciendo. Quiero que revisen, por ejemplo, repito, la parte de personalizar el escritorio, cambiar fondos. Este, Quiero que también vean la parte esta de que les acabo de mencionar. Para el caso, quiero que vean, hay una sección importante también dentro de esto, que el hardware y el sonido. Aquí yo puedo ver, por ejemplo, cuáles son, siempre del panel de control, qué características tengo instaladas dentro del equipo, si tengo sonido, el monitor cuál es, etcétera. El monitor no solamente es una cuestión rápida de ver, sino más bien el monitor a mí me interesa saber, por ejemplo, las capacidades de despliegue. Averígüense qué quiere decir eso de la frecuencia o los hertz de despliegue del monitor. Tienen que averiguarse eso, porque cuando usted está tomándole una foto o un video a una computadora, siempre hay una línea que pasa ahí en medio. Eso es el enfriamiento. Entonces, averigüense un poquito de esa parte. Tenemos también dentro del panel de control secciones como programas. Aquí yo puedo instalar programas o desinstalar programas. Como podemos ver, podemos desinstalar programas o también podemos instalar programas. Algunos que ya vienen por defecto. Averígüense también un poco qué quiere decir un programa residente en memoria. Para darles una idea, los programas residentes en memoria son aquellos que se activan de forma automática al encender una computadora. Entre esos podríamos encontrar un antivirus. No necesita que usted lo esté ejecutando para cargarse. Así que esos son programas a nivel de memoria o residentes de memoria RAM. Y algunos programas como por ejemplo cuando usted va a trabajar Word, tiene que activarlo porque obviamente no se activa mientras usted no lo invoca. Aquí tenemos las cuentas de usuario también. Aquí podemos crear nuestras cuentas de usuario. El control parental, que ya saben que es prácticamente una rutina para proteger a la gente de contenidos o de palabras o de imágenes
o de contenidos violentos, palabras obscenas, etcétera, etcétera. Para eso se ocupa el control parental. Luego podemos ver también dentro de esta parte, bueno, aquí está la apariencia y la personalización que les decía, hay que cambiar el tema, el background, o sea, el fondo, y la resolución de las pantallas. Algunos, por ejemplo, cañones, no pueden desplegar toda la información porque usted pueda que tenga una resolución o muy alta o muy baja. Sobre todo las cañones ahora se actualizan, cuando conecta un cañón a la computadora, ellos automáticamente actualizan la resolución que tiene. Y aquí la hora, el lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, tenemos estas áreas del panel de control. Quizá las más destacadas, estábamos hablando de la seguridad, el sistema y la seguridad, la parte de redes que es importantísima, un poco los hardware y los programas. Bueno, naturalmente tenemos también los usuarios. Ya estas tres, tanto de personalización como reloj o fácil de acceso, mucho menos son los que se utilizan. Como les repito, quiero que averigüen un poco cómo es su panel de control, cuáles son las características de su máquina, cómo van a personalizar el escritorio, cambiarle el fondo, instalen un programa. Yo quisiera que instalaran ustedes al menos un impresor en su máquina para ver cómo lo hicieron. Tienen que instalar, aunque sea un par de programas también. Hay muchos programas que son gratuitos para que ustedes los puedan desarrollar. Intenten también crear cuentas de usuarios con diferentes características. Acuérdense que las cuentas de usuario que estamos viendo acá, hay cuentas de usuario que son a nivel de supervisor o administrador que tienen acceso a todo, pero también hay cuentas de usuario que están bastante restringidas. Entonces quiero que ustedes vayan creando su propia cuenta o créese una cuenta ficticia para ir viendo un poquito de este tipo de información. Espero que hagan esta práctica que les he dejado y bueno, nos seguimos viendo en la próxima. Hasta luego.